Profesora, el día de hoy el grupo número 4 le va a hablar sobre la obra titulada El Tuxtén. A continuación le vamos a dar los integrantes, quienes son Abel Aguilar, Max Chávez, Lili Fernández, Yaritza Herrera, Lizday Quispe, Britney Segura, Harold Tipe, Valeria Vega y quien les habla, Daniel Cicera. A continuación le vamos a hablar sobre el punto que es los estudios escolares de Vallejo. Bien, gracias. En este momento voy a hablar sobre los estudios escolares de Vallejo. Si bien todos sabemos, César Vallejo era una persona aplicada en sus estudios desde el colegio. Él, estando en la secundaria, destacaba por sus buenas calificaciones. Él normal sí terminó su secundaria, pero al final no, su familia nunca lo pudo ayudar para que estudie una carrera superior universitaria porque debido a que no se sostenía bien económicamente, esa era la causa. Pero él de todas formas, como sabemos, él tuvo que viajar a Lima desde su pueblo natal, que es Santiago de Chuco, y postuló a San Marcos e ingresó. Pero debido a que tampoco no se sostenía económicamente, ya sea para acá en Lima alquilarse un cuarto, poder sostenerse bien, para su almuerzo, su desayuno, su comida, no le quedó de otra que regresarse a Santiago de Chuco. Pero en ese tema de los estudios, su hermano mayor, estaba dispuesto a ayudarle, pero él le decía que estudie una carrera que al final no le gustaba, pero al final terminó trabajando en la mina donde era explotado por su propio hermano, su propia familia. Gracias. Viaje a Europa. César Vallejo logró viajar a Europa. Visitó muchas ciudades como París, Berlín y Budapest. Vivió 15 años en Europa y en ese tiempo en el continente conoció a una mujer llamada Georgette Volipart, la cual se convirtió en su futura esposa. Cuando Vallejo llegó a París, su primer destino, su esposa le dicta estas palabras al momento de llegar: ignora el francés, carece de medios de subsistencias y de relaciones, ya que en ese país no la pasaba muy bien, como digamos. Luego de ese viaje, viajó a España por una beca que logró obtener, pero esa beca le obligaba a presentarse personalmente y empezó a elegir la fecha para el viaje a España. Pero en su vida sería igual como en Francia, ya que seguiría soportando una crisis de salud. Por lo cual Vallejo consideró en viajar una vez más a un país que le puso toda su confianza, pero no tendría la economía suficiente para cuyo viaje. Así que utilizó el dinero que le había enviado el gobierno peruano para que vuelva a la patria en el viaje rumbo a Rusia. En las consecuencias que tuvo César Vallejo en los países europeos como Francia, España y Rusia, se demostró la dedicación y el cumplimiento que hizo el señor Vallejo, la cual hizo que lograra ser un famoso poeta y escritor. En resumen, el poeta César Vallejo, también llamado como el Chulca, consiguió viajar a Europa, visitó varias ciudades, y eso no fue todo, ya que en su viaje conoció a su futura esposa francesa, la cual publicó y dedicó 3 obras, las cuales fueron nombradas Allá ellos, allá ellos, allá ellos, Música Máscara de Cali y apuntes biográficos sobre poemas en prosa y poemas humanos. Gracias. Bien, el emprendimiento cultural. Vamos a hablar sobre el emprendimiento. Actualmente, debido a la problemática de la pandemia COVID-19, que trajo consigo masivos despidos de muchas empresas grandes y pequeñas, el hecho de crear un nuevo emprendimiento se ha vuelto muy importante, ya que genera puestos nuevos de trabajo. Es por ello que hoy en día debemos saber qué es el emprendimiento y en qué consiste. Al emprender estos tipos de negocio o de empresas, sean grandes o pequeños negocios,
dan muchas oportunidades a muchas personas para que puedan conseguir un puesto de trabajo. Según Schumpeter, 1934, sugirió que un emprendedor es un individuo que tiende a romper el equilibrio del mercado, introduciendo innovación dentro del sistema. Algo nuevo que nunca ha habido o algo que ya hay, pero está introduciendo algo que es propio de él. El emprendimiento es capturar una oportunidad y saber cómo hacer que funcione bien. Y en nuestra sociedad podemos observar muchos de estos emprendimientos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser lo del COVID-19. Durante el COVID-19 se vieron muchos casos de emprendimientos virtuales y físicos. Y hasta el día de hoy estos emprendimientos siguen surgiendo. Empresas o negocios. Lo que buscan estas personas que emprenden es crecer financiera y profesionalmente. Una de las claves muy importantes para el emprendimiento es la oportunidad, es saber aprovechar la oportunidad que se presenta. La pasión, tiene que haber mucha pasión y mucha dedicación para emprender algo, ya que es muy costoso. Y sobre todo la paciencia, ya que se requiere de mucho de paciencia para poder alcanzar el objetivo, que es emprender un negocio o algo. Bueno, a continuación le voy a pasar a mi compañera que va a hablar sobre el siguiente punto. Gracias. Bueno, para seguir con la exposición, el día de hoy les hablaré de las características del emprendedor. Un emprendedor debe dar la iniciativa y confianza para emprender un negocio o un proyecto. Debe ser positivo y también tiene que tener responsabilidad, carácter, pasión, optimismo, que dé confianza en sí mismo especialmente. Además, asume riesgos que se puede presentar y soportar el típico rechazo y fracaso que puede presentar la sociedad. También ejecuta sus conocimientos, identifica las oportunidades de liderazgo, asume las responsabilidades sin miedo al fracaso. Finalmente podemos verificar que un emprendedor debe ser creativo e innovar, ya que tener un negocio o un proyecto debemos estar en constante cambio de ideas, de productos para el negocio, para que el negocio surja, y teniendo en cuenta que en unos emprendimientos hay situaciones inesperadas para así afrontar los obstáculos que se les puede presentar en el camino. Bueno, para seguir con la exposición le voy a dar el paso a mi compañera para el siguiente. La naturaleza del producto, la radionovela. El origen de la radionovela. La primera aparición de la radionovela en el mundo se dio a inicios del siglo XX y se empezó a surgir en los Estados Unidos en los años de 1930. Agradecidamente, la radionovela tuvo un recibimiento muy gentil por parte de la gente. Tuvo tanto acogimiento que siempre se pedían más emisiones de esta. Se empezó a manifestar la difusión de la radionovela, creando una nueva etapa en la historia de la radio. Esta se dio inicio gracias a un grupo de personas aficionadas que les fascinaba lo que les hacía sentir. Queriendo compartir así esta experiencia, inicialmente se empezó hablando sobre intereses comerciales. Luego pasaron a ser más sobre obras teatrales de esos tiempos, interesando más a la gente. Además también sobre temas como el entrenamiento y la cultura. Se alude que las radionovelas crearon una nueva fase, que marcaron a diferentes generaciones, debido a la manera en que cambiaron los temas que se propagaron. Físicamente, variaba constantemente, de manera que atraían a más espectadores, logrando así una mayor aceptación de la radionovela. En conclusión, las radionovelas aparecieron primero en los Estados Unidos en el siglo XX, teniendo muchos espectadores durante sus primeras transmisiones, convirtiendo y combinando sus géneros, además por lo que les hacía creer, debido a que con tan solo escuchar e imaginar, se sentían como si estuvieran viviendo esa experiencia. Gracias. Características de la radionovela. Hoy en día las radionovelas no son reconocidas de la manera en la que lo fueron antes. Es por eso que despierta la curiosidad de lo que vivieron antes esa generación que esperaba en su emisora la hora para escuchar su radionovela favorita. Lo que caracterizaba a las radionovelas es que eran transmitidas a través de capítulos que permitían al oyente envolverse con la historia y de esa manera mantenerse expectante de qué es lo que iba a pasar.
Eso hacía que los oyentes formaran un hábito diario, todos los días, a la misma hora donde se transmitía su radionovela favorita. Por ello, era de los acontecimientos más esperados en los hogares a principios del siglo XX. De la misma manera, escuchar una radionovela con la combinación de voces y recursos sonoros era muy conmovedor. El Derecho de Nacer fue una de las radionovelas más populares en América, tanto así que tuvo una versión peruana en Perú, según Cabrera 2015. Definitivamente una sensación que perdura a través de los años. Y a través de ello podemos concluir que las radionovelas son de esos clásicos que no podemos perder y debemos volver a incorporar poco a poco como sugerencia. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre el colonialismo. En la obra del Tuxteno es una obra que nos relata diversos acontecimientos que pasan en el pueblo de los Oras, pero el valor que más resalta es el hecho de que en el pueblo de los Oras hay mucho colonialismo. Además que tenemos que tener en cuenta que esta obra es una obra de denuncia pública por parte del pueblo. Según Carlos en el 2015 nos dice que el valor que más resalta en el Tuxteno es que tiene unas huellas socialistas de colonialismo. Además que la imagen que nos presenta Vallejo es la misma imagen que nos presenta a Innecesaria en su ensayo más recordado, El discurso sobre el descolonialismo en el 1955. Además, el autor también nos dice que dentro de la obra ya se tiene registrado lo que es el colonialismo, obviamente por personajes europeos o personajes con apellidos estadounidenses y que ocupan cargos superiores. Para concluir con esto, estas características que nos describen aún no cambian en el Perú actual, pero se centran más en lo que es en la sierra, donde diversas personas ultrajan a las personas de diversos pueblos y los llevan a trabajar a las minas de forma ilegal. La minería ilegal. El crecimiento de la minería ilegal se ha visto mucho en nuestro país y se podría decir que está pasando desde el pasado e incluso hasta el presente, en la actualidad. Y se ven diferentes tipos y diferentes maneras de tratar o casos de minería ilegal. Y esto se ve más en donde se aprovechan de las personas que no tienen suficientes recursos como para poder subsistir. Y es un claro reflejo, como en la novela El del Tungsteno, ya que se ve reflejado en esta novela, ya que en esta novela se trata del tema que todo se inicia en un conflicto dentro de una minería y esa minería llega a tener un acto formal o tratos informales e ilegales y que hace que todo el problema se extienda un poco más. Y la minería informal o ilegal tiene consecuencias sociales, económicas y ambientales en nuestro país. En este resultado tiene una falta de una mala legislación eficaz y además una mala gestión y una mala atención del Estado. Así que por otro lado, la minería artesanal y más que nada la minería de la extracción del oro ha sido una fuente de recursos para ciertos sectores económicos muy bajos y para una falta de alternativas de empleo muy escasas. Y este tendría un efecto muy negativo ya que estaría favoreciendo a la trata de personas, al tema de la financiación para los grupos de delincuencias organizadas y además para aquellos trabajadores que llegan a laborar en estos trabajos, ya que para ellos no existe el tema de las garantías legales y además su seguridad social sería muy escasa y tendría un salario no razonable. Además de que los derechos que ellos llegan a obtener llegarían a ser mínimos a los que tendría un empleado normal, llevándolos así a tener una vulnerabilidad muy excesiva, pues sus empleadores solo se preocupan por que el trabajo y la extracción esté hecha, y lo último que les llega a interesar sería la integridad de cada uno de sus trabajadores. Y eso nos llega a decir Correa en 2015. Entonces, al tener un breve resumen para culminar sería el que ya han pasado muchos años y estos sucesos siguen pasando hasta el momento y aún no se han podido erradicar ni por completo. Entonces, como vemos cómo esto afecta a más personas vulnerables y la falta de supervisión especializada y una falta de atención a este tipo de problemas llegarían a ser muy desastrosas para nuestro país. Gracias. La discriminación en la novela El Tungsteno. Esta es una novela de denuncia social.
Es una novela proletaria, antiimperialista o, como su propio autor gustaba de definir, una novela bolchevique. El tungsteno es un panfleto ideológico. Es también un grito de protesta social. El tema que desarrolla esta novela es la lucha de opresores y oprimidos. El opresor es el yanqui norteamericano y el oprimido es indígena peruano. En este no encontramos una lucha de clases. Aquí el autor nos muestra el sufrimiento y el maltrato del cual es víctima el hombre andino del Perú. El argumento que desarrolla la novela El tungsteno es muy simple. La empresa minera norteamericana Minas Society llega al pueblo del Colca en Cusco para la extracción del mineral de tungsteno de las minas de Quivilca. Pero con la llegada de esta empresa yanqui llega también al pueblo el maltrato, las injusticias y los altercados sociales. Injusticias como cuando los yanquis norteamericanos y los aliados, los grandes empresarios peruanos, ellos se emborrachan, violan y asesinan a Graciela, a quien le decían la Rosada. El pueblo en conjunto sabe quiénes son los autores de estos crímenes, pero esta voz de protesta social es silenciada o cuando la multitud lleva a los dos conscriptos ante la subprefectura. ¿Cómo responden los yanquis y sus aliados? Las autoridades y funcionarios del Perú responden con una masacre, una matanza sin piedad con los inofensivos andinos del Perú. Ante esta injusticia surge la figura del líder sindical, el guerrero Servando Huanca. Este pretende ser aquel indio que encabece o lidere esta revolución contra el opresor norteamericano. Muchas gracias.